¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Yo soy Augusto Grilly Fox y junto a Luz Faur vamos a estar compartiendo durante un momento distintos temas coyunturales y lo más importante que nos ha dejado la política internacional esta semana. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta propuesta de que vinculemos juntos a Mendoza con el mundo, en una manera práctica, sencilla, para poder entenderlos juntos a estos temas en materia internacional. Tal cual. De hecho, en esta ocasión vamos a trabajar lo que nos ha dejado las elecciones de Estados Unidos. También vamos a tener una entrevista en profundidad con Jaime Durán Barba, asesor político, politólogo, justamente para ver cuál es la repercusión de los resultados de los procesos electorales que se han dado en Latinoamérica en los últimos tiempos. Exactamente. También vamos a estar abordando cómo ha sido las diferentes gestiones políticas de la pandemia a lo largo de estos meses y cuáles han sido las repercusiones. Vamos a estar hablando de los diferentes bandos, se podría llegar a decir de los negacionistas, de las políticas sanitaristas y cómo implica la repercusión que ha implicado para estos distintos mandatarios. Y también, como todos los sábados, tenemos una hermosa propuesta interesante de vincular un proceso histórico, un hecho, un evento puntual con una propuesta, con una filmación puntualmente, una producción artística. En esta ocasión hemos traído una producción filmográfica de un documental. Exacto. ¿Sí? De hecho, también es importante comentarles que vamos a tener el espacio que le dedicamos al medio ambiente, en esta ocasión con otra temática, con otro eje, que hace referencia a cuestiones más específicas, más puntuales. Vamos a tratar cuál es la implicancia que tiene el uso de las bolsas plásticas en el día a día en nuestra vida, ¿no? Exactamente, las bolsas plásticas y también del plástico en sí, cómo contamina también el medio ambiente y qué se puede llegar a hacer para empezar a generar políticas de cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, tenemos un programa súper completo y los invitamos a que veamos el siguiente video que resume las temáticas más relevantes. Antes de empezar a desarrollar los temas que veíamos en el video, no podemos dejar de mencionar esta noticia que se conoció durante la semana, de que el Congreso de Perú decidió destituir a Martín Vizcarra, el presidente, por incapacidad moral, por supuestamente estar vinculado en haber recibido sobornos durante su gobierno en la región provincial del sur de Perú, que es Moquegua, cuando él estaba en el año 2014. La cuestión es que el Congreso lo destituyó con 105 votos a favor, 19 votos en contra y 4 abstenciones, más de los 87 votos que se requieren. Así que les prometemos que si bien no vamos a estar analizando en profundidad este tema, vamos a abordarlo el sábado que viene, pero no solamente contar este hecho puntual y lo que implica, sino también todo lo que se ha venido dando en Perú desde los diferentes mandatos y de la historia de Martín Vizcarra, que llevaba un mandato de 2 años y 8 meses, que lamentablemente tuvo que finalizar y actualmente quedó como jefe de Estado Manuel Merino, el titular del Congreso. La situación en Perú viene siendo compleja hace bastante tiempo, hay una crisis política que el nuevo episodio, el nuevo capítulo, podríamos decir, ha sido justamente la destitución de Martín Vizcarra, pero como anticipa Luz, va a ser interesante generar un análisis en profundidad, el cual vamos a poner a disposición la semana que viene con herramientas de lo más actualizadas, justamente para entender qué se ha dado en Perú y qué representa justamente el proceso que se empezó a dar a partir de la renuncia de Pablo Kuczynski, asunción de Vizcarra y justamente los procesos que se han dado en intercambio y diferencias con el Congreso de Perú. Exactamente, entonces el sábado que viene vamos a estar analizándolo en profundidad. Pero ahora pasamos a los otros temas que son realmente importantes y que también son importantes y que, uno de ellos es el tema de las elecciones de Estados Unidos. Tenemos un ganador, podríamos llegar a decir. Exacto, de hecho, si bien no hay un resultado todavía absolutamente oficializado, ya por las tendencias irreversibles, los medios de comunicación y las principales
consultoras de los Estados Unidos han dado como ganador a Joe Biden con una tendencia de 290 representantes en el colegio electoral, lo cual lo convertiría en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Situación compleja si las hay, en el sentido de que Donald Trump no admite la derrota. De hecho, varios allegados a él lo han asesorado en el sentido de plantear la derrota y tratar de dar paso a una transición para no perjudicar a los norteamericanos, pero la situación viene bastante compleja. Exactamente, la situación viene compleja de por sí. Como bien decías, Donald Trump no reconoce los resultados. De hecho, ha iniciado diferentes acciones legales en distintos estados e inclusive también se conoció esta semana que el fiscal general ha instruido a todos los fiscales del Departamento de Justicia para que empiecen a investigar posibles casos de irregularidades en los votos. Esto generó, por supuesto, también repudio por parte de los demócratas, lo consideran como una vergüenza. La cuestión es que hay también una ruptura a una norma que tiene 40 años de la División Electoral del Departamento de Justicia, que establece la no injerencia federal en los procesos de investigación de los delitos hasta que no estén certificadas las elecciones, es decir, hasta que no haya resultados definitivos de las elecciones. La cuestión es que entonces está todo por decirse, además de que recién los resultados oficiales se pueden llegar a conocer, digamos, el 14 de diciembre, cuando se reúnen los 538 miembros del colegio electoral para dar cuenta de quién fue el verdadero candidato que ganó en ese estado y a partir también de la firma, podríamos llegar a decir, de la Administración de Servicios Generales. Hay que tener en cuenta también lo que va a ser el 8 de diciembre, en el sentido de que ahí tienen que presentar todos los resultados. Ese día se le llama el Día Puerto Seguro, en el sentido de que todos los estados deben ya brindar con certeza absoluta los resultados generales. Por otro lado, también vamos a empezar a escuchar un nombre que es muy importante, que es el de Emily Murphy, quien es la administradora de la Administración de Servicios Generales. Este organismo, que es un organismo federal, ha pasado a estar en boca de todos en el sentido de que es el organismo que tiene la capacidad de dictaminar justamente el resultado final. Exacto. Es acá donde los distintos equipos legales de los demócratas que acompañan a Joe Biden están preparando una batería de medidas, podríamos decir, para presionar para que ya se dé dicho resultado. Aparte de agilizar la transferencia, digamos, el traspaso del poder, lo que pone a disposición es la caja que se debe, con la que se debe contar para los gastos que representan. Exacto. Hay que decir que Emily Murphy es una abogada del Partido Republicano, miembro del Partido Republicano, que fue nombrada por Donald Trump en el año 2017 y fue corroborada por el Senado. Entonces, también se está analizando, en cierta forma, el hecho de que ella no haya dado la firma todavía, argumentando supuestamente de que tienen que certificar la situación, o sea, los resultados de las elecciones. Bueno, lo que dicen es que en cierta forma está esperando a ver cómo actúan y cómo se certifican los resultados en cada uno de los estados, en cierta forma como un gesto hacia Donald Trump. Exacto. De hecho, para ir cerrando un poco lo que ha representado este proceso electoral, tengamos en cuenta las fechas del 8 de diciembre, donde tienen que estar los resultados ya aplicados, del 14 de diciembre, donde se reúne la Junta Electoral, el 6 de enero. El 5 de enero también está en la segunda vuelta de los resultados de Georgia, en cuanto se disputan 2 bancas en el Senado. También es importante esa fecha. Tal cual. Y el 20 de enero la asunción propia del nuevo presidente o del reelecto, por cómo están dadas las cosas, sería de la asunción de Joe Biden, ¿no? Exactamente. Bien, ya analizamos entonces los resultados de las elecciones de Estados Unidos y ahora vamos a pasar a otra temática que hemos preparado para hoy en el sentido de evaluar las diferentes gestiones políticas de la pandemia en el mundo, ¿no, Augusto? Exacto, de hecho es una temática muy particular en el sentido de que genera justamente muchas dudas o muchas interpretaciones. Justamente preguntarnos qué representa una buena gestión en relación a la pandemia. Por un lado hemos tenido perspectivas negacionistas en el sentido de que trataron de menospreciar la importancia o la magnitud del virus. Podemos decir que el mundo se partió en ese sentido. Por un lado tuvimos las perspectivas que acompañaron a Donald Trump con Boris Johnson, por ejemplo, con Jair Bolsonaro. Si bien Boris Johnson en su momento revió su postura. Cuando se enfermó. Exacto. De hecho, podríamos decir que eso se dio por experiencia propia, pero en base a esa realidad es que cambió su posición
posición. Pero por otro lado hemos tenido los países que han acompañado a las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, han acompañado las disposiciones científicas y han apostado a un multilateralismo en la lógica de analizar los distintos procesos para tratar de abordarla. Partiendo de la base de que una buena gestión podemos entender que es la de aquel Estado que tiene la capacidad sanitaria de acompañar a sus habitantes y en todo momento puede llegar en forma efectiva, a diferencia de los lugares que justamente plantean que el virus no es una cuestión real o no tiene una lógica tan perjudicial. Casos hemos visto como por ejemplo el de Guayaquil en Latinoamérica, donde se desbordó absolutamente el sistema, y en otros casos hemos visto la posibilidad justamente de que si bien va avanzando la pandemia, ha existido la capacidad y las políticas públicas aplicadas en materia sanitaria para poder contener, por lo menos con atención, con acceso a respiradores y con acompañamiento clínico. Exactamente. Te podría llegar a agregar también de este aspecto entonces el hecho de que no solamente era importante la acción, la rapidez de los aislamientos, de las cuarentenas, sino también en cierta forma, esto destaco lo que vos decís, el tema de las inversiones en los sistemas sanitarios, porque por más que por ahí, por ejemplo, Perú, uno de los países que más rápido actuó en consecuencia de la cuarentena, tuvo bastante cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque no había un sistema sanitario preparado para la situación y además teniendo en cuenta la situación económica del país, que más de un 70% de los trabajadores están en una condición de informalidad, por lo tanto tuvieron que salir a trabajar igual, al igual que también muchos no tienen la posibilidad de tener cuentas bancarias. Entonces, frente a la ayuda que le daba el gobierno, debían hacer cola, digamos, fila en los distintos sedes de los bancos. Entonces eso provocaba una aglomeración de la gente. Hay factores reales también que hay que tener en cuenta, como que la pandemia en parte llegó para desnudar falencias en los sistemas sanitarios, en las gestiones, en las preparaciones que tenían los distintos gobiernos y también en lo que ha sido la calidad de vida previa, lo cual se ha visto visualizado en estos índices que sacan de cantidad de fallecidos por millón de habitantes, a los cuales no entendemos que existe un vínculo tan directo entre lo que es el coronavirus y lo que es esta cantidad de fallecimientos, en el sentido de que las personas que han tenido mejor calidad de vida en alimentación, en no tener enfermedades previas, justamente es lo que le ha permitido poder atravesar este proceso de contagio de mejor forma y en varios casos hasta al no tener patologías previas poder pasar dicho proceso. Bien, perfecto. Y esto que bien mencionabas vos, las dos posturas o los dos bandos de los negacionistas y por ahí las posturas sanitaristas. Bien decías, bueno, Trump, Boris Johnson y, bueno, Jair Bolsonaro, que el único que habría cambiado de esa perspectiva sería Boris Johnson, pero Donald Trump y Jair Bolsonaro continuaron con la misma prédica. Exacto, de hecho ellos se manejaron de una forma crítica, tratando de politizar absolutamente el proceso de contagios y lo que ha sido el avance. A la hora de responsabilizarlo, de hecho en sus discursos hablaban del virus chino para tratar de romper con la lógica de responsabilidad propia y hacer responsable a lo que representó la expansión desde Wuhan hacia el resto del mundo. Por otro lado, un tema que me parecía interesantísimo, que hay varios medios que han dado un abordaje bien específico, ha sido el desempeño, el desarrollo de las primeras ministras, de las presidentas, el rol de la mujer en la gestión del coronavirus. Me parece que es algo a destacar absolutamente, teniendo en cuenta principalmente que, si bien no son muchas las primeras ministras o mujeres a nivel mundial que se desarrollan en su espacio, hay que tener en cuenta que los desarrollos han sido muy buenos en cantidad de contagios, en normas establecidas para preverlos, en concientización. De hecho, algo muy interesante que me parece que generó una imagen muy positiva fue el rol que desempeñó Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, quien justamente fue muy criticada por Donald Trump en un momento. La verdad, si me preguntás, entiendo que se manejó de una forma un poco desleal. Donald Trump empezó a hablar de la forma en la que se había potenciado la cantidad de contagios en porcentajes, y fue en un momento que habían pasado de alrededor de 1.800 a 4.500 casos. La realidad es que la gestión de Jacinda Ardern fue muy buena.
Si vemos los números también de cómo trabajó la presidenta de Taiwán, vemos los números de Angela Merkel también, desarrollándolos en Alemania. Ha sido muy interesante el rol y justamente por factores como la capacidad de comunicación con los sectores adultos, con los sectores jóvenes, el diálogo y la horizontalidad para poder gestionar. Exacto, totalmente. Sí, es algo que se ha ponderado a lo largo de esta pandemia y es importante tener en cuenta que según la ONU de Mujeres, 20 países de los 193 que pertenecen a la ONU son comandados o gobernados por mujeres. Entonces estaría interesante empezar a tomar en cuenta estos aspectos, estas características que estás teniendo en cuenta vos para empezar a ver realmente la capacidad ejecutiva de las mujeres en manejar estas situaciones de crisis que son realmente, bueno, que nos ha dejado a todos mal durante todos estos meses. Tal cual. De hecho, me parece interesante justamente interpretar que la sencillez, la capacidad de diálogo ha sido lo que ha puesto en valor y ha destacado el rol de la mujer como gestora en estas situaciones y justamente buscando que la capacidad permita que el pueblo sea protagonista en el sentido del diálogo con los niños, que caigan en conciencia real de la cercanía con el público. De que la responsabilidad de cuidar a sus abuelos principalmente es de los más chicos. Después, por otro lado, generar diálogos y evaluar las vueltas a clases, dado que esas cantidades de personas, de niños que se juntan, son los que pueden llegar a promover la expansión del virus y saber tomar los tiempos para ir reabriendo las distintas funciones y principalmente no colocar a la economía por encima de los sanitarios, sino tratar de conseguir algo que vaya coordinado, entendiendo principalmente que el objeto fundamental es que en base a las medidas sanitarias se pueda ir reactivando la economía y esto vaya dándose en forma conjunta, pero no utilizar recursos económicos por encima de la salud de las personas. Exacto. Algo antes de cerrar este bloque, me gustaría que comentemos el tema de las vacunas y esta cuestión que ha surgido ahora de utilizar las vacunas como una suerte de elemento geopolítico para posicionarse los diferentes países. Por ejemplo, que tenemos por un lado Rusia, que quiere, en cierta forma, lograr ser el primer país en obtener una vacuna. O China, que intentaría tener la vacuna para lograr, en cierta forma, borrar este concepto de que el virus nació en Wuhan, en China. ¿Vos crees que puede ser considerado un elemento geopolítico? Sin duda le han dado esa utilidad, esa funcionalidad. La realidad es que por ahí se cae en una discusión que no suma, principalmente entendiendo que lo que se está buscando es la vacuna. Claro. De ahí en más, sin duda que el país que la aplique primero lo va a capitalizar, pero de ahí en más a poner en duda la veracidad del objeto de la vacuna, lo que vaya a representar esta vacuna por una cuestión ideológica, creo que ahí se están cometiendo errores concretos, dado que la discusión en esto es sanitaria principalmente. Exacto. Lo político después puede tener otras connotaciones, pero lo que estamos buscando todos desde la comunidad internacional se entiende que es conseguir una vacuna. Exactamente, es conseguir una vacuna, es inmunizar a toda la población y también el hecho de que no haya una nacionalización de la vacuna. Porque si un país lo tiene y se lo deja para él mismo, también se termina viendo perjudicado en cierta forma. ¿Por qué? Porque no va a poder nunca abrir definitivamente las fronteras porque los otros países van a seguir contagiados. De hecho, muchos actores internacionales, desde el Papa Francisco a distintos presidentes, han planteado la importancia de que esto sea un bien de la humanidad. Exacto. Y creo que justamente al principio se daba esta discusión, tenemos que salir mejores de la pandemia. Creo que el camino para salir mejores es justamente interpretando que esto tiene que ser un bien de la humanidad y apostando al multilateralismo para garantizar en todos los países, más allá de la capacidad económica, la presencia de una vacuna efectiva. Exactamente. Bien, entonces ya analizamos las diferentes gestiones políticas, nos estamos por ir a un corte comercial, pero te anticipamos que en un ratito nada más vamos a tener una entrevista de lujo. Vamos a estar analizando los diferentes procesos electorales que se han dado en América Latina y en Estados Unidos con Jaime Durán Barba, asesor político, para conocer su interpretación, su análisis de los resultados de los comicios que hemos atravesado durante este año. Exacto, pero primero vamos a un pequeño corte comercial. Vamos.
Volvemos entonces en Enlace Internacional, el segundo bloque, y como te anticipábamos, vamos a estar analizando los diferentes procesos electorales que se han dado a lo largo de este año en toda América, porque no solamente vamos a analizar los resultados de Estados Unidos, sino también nos vamos a meter un poco en el plebiscito de Chile, en las elecciones de Bolivia, también un poco en lo que se va a venir en las elecciones municipales de Brasil, y por lo tanto vamos a estar hablando con un entrevistado. Exacto, de hecho tenemos la oportunidad de hacer un análisis general de las distintas coyunturas, como anticipó Luz, en materia eleccionaria en Latinoamérica, con Jaime Durán Barba, especialista en procesos electorales, asesor político y muy renombrado y destacado por los distintos procesos que se han dado en nuestro país, ¿no? Exactamente. Buen día, Jaime, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarles. Muchas gracias, Jaime. Para introducirnos, en lo que sería el desarrollo, nos parecía interesante que nos dieras tu perspectiva en relación a los procesos electorales que se han dado en Latinoamérica en los últimos tiempos. Vimos un plebiscito en Chile por la potencial reforma de la Constitución, un proceso electoral muy concreto que se dio en Bolivia, en el corto plazo elecciones municipales en Brasil, pero acaba de darse las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué sensación te ha generado estos procesos? Bueno, ante todo, hay un cambio enorme del mundo, de la gente. La tercera revolución industrial ha alterado todo. Esta revolución que se generó con el surgimiento de la computación primero, la internet después y la sociedad hiperconectada. Esto hizo que los seres humanos seamos distintos. Los seres humanos de antes y los actuales no somos casi ni parecidos. Está ya instalándose la cuarta revolución industrial, con la que va a ser esto más complejo. La especie misma casi que va a desaparecer, va a cambiarse radicalmente la especie, incorporándose con la inteligencia artificial y los robots. O sea, hay un cambio muy fuerte. Lo que ocurre es que todos los seres humanos casi tenemos ahora esto con nosotros. El teléfono celular inteligente, que es una de las expresiones de la tercera revolución industrial, hace que todos podamos conectarnos con quien quiera fácilmente, sin ninguna mediación. No necesitamos ni de los medios de comunicación, ni de los partidos, ni de nadie. La gente se comunica directamente y esto produce una sociedad distinta. La pandemia lo que hizo fue someter a la mayor parte de la humanidad a un curso intensivo de Internet y este fenómeno se agudizó. Personalmente he escrito bastante artículos, libros sobre tecnología, la Internet y todo esto. Pero debo confesar que no sabía que existía el Zoom hasta que asomó esta pandemia. No sabía siquiera que existía. Claro. Pues aprendí y ahora me dedico todos los días, estoy en Skype, en Zoom, y trabajo durante la pandemia con más intensidad que antes. Todas las semanas estoy en reuniones, al menos en 4 o 5 países, todas las semanas. Hablo con un montón de gente importante, con académicos importantes. Participé muy activamente analizando la campaña norteamericana, encerrado en mi departamento. No salgo de aquí y la tecnología hace que pueda participar de todo eso. Entonces, sí, pregúntame, ¿sí? Sí, Jaime, eso le iba a preguntar. Bien está diciendo usted de la tercera revolución industrial y el cambio en las diferentes personas y cómo hemos, evolucionado a partir también de la pandemia. Pero ¿cómo esta tercera revolución industrial influyó por ahí en el voto en Estados Unidos puntualmente? ¿Cree usted que tuvo algún tipo de injerencia puntual en cómo fueron votando los ciudadanos estadounidenses? En todo. O sea, somos personas que funcionamos de otra manera. Vamos al final a Estados Unidos. Veamos Chile. La gran sublevación que se dio en octubre en Chile tuvo que ver con esto. Millones de personas que se conectaron entre sí sin la convocatoria de ningún partido, de ninguna ideología, de ninguna organización, y casi tumban al gobierno de Piñera.
Felizmente para el sistema, a última hora hubo un tema, y es que la constitución vigente fue de alguna manera impuesta por los militares, por Pinochet, y entonces fue posible unificarse en la idea de cambiar la constitución, y vino el plebiscito, que en mi criterio ha puesto a una unidad que está agarrada con alfileres, cualquier rato vuela en pedazos, porque es la gente común la que participa en la política como quiere. No vale la pena irnos para allá, pero si usted ve cómo es la crisis del Líbano, en que prácticamente todas las instituciones fueron barridas, es muy interesante. Es la gente desatada en contra de todos los partidos, y en el caso del Líbano, de todas las religiones. En Estados Unidos tenemos lo mismo. No se pueden explicar las enormes movilizaciones que se dieron por el asesinato de Floyd sin eso. No es esta vez el Partido Demócrata, no son las organizaciones de derechos civiles los que organizaron eso. Fue un estallido general que ocurre cuando una persona agarra su celular, se conecta con otras personas y dice: oye, es barbaridad lo que pasó. Fíjese lo de Floyd. Fue una persona que pasaba por ahí la que con su celular tomó una foto de lo que ocurría y se armó el lío. No sabemos ni siquiera cómo se llama la persona que pasó por ahí. Porque el poder está ahora en manos de la gente, en el bolsillo de la gente. En el celular usted tiene tanta información como la que existiría si usted reúne todas las bibliotecas de la historia de la humanidad. Todas. Lo tiene en su bolsillo. Lo puede consultar cualquier momento. Si usted ve cualquier cosa, tiene una cámara fotográfica, una cámara de cine, puede registrar lo que ve, subirlo a YouTube y literalmente mandarlo a toda la humanidad. Puede, si hace una buena toma, armar un lío en el que se unan 1 millón, 2 millones, 10 millones de personas. Esto no ocurría nunca antes. O sea, antes estábamos aislados, no podíamos hacer esas cosas. Estados Unidos, el gran problema que tiene es el choque entre la tercera revolución industrial y la primera revolución industrial. La primera revolución industrial se dio en Estados Unidos con gran fuerza en lo que se llama el Rust Belt, que es la zona oeste de Estados Unidos. En esa zona se afincaron holandeses, fue la zona que se llamó en su momento Nueva Holanda, Nuevos Países Bajos. Se instauró el capitalismo, hubo minas de carbón, hubo minas de hierro, y ahí es donde estuvieron en Detroit, en todos estos estados junto a los grandes lagos, las grandes fábricas que hicieron que algunos miembros de esa zona, como el señor Ford, fuera uno de los hombres más ricos del mundo. Enormes fábricas. La gran producción industrial norteamericana se hizo ahí, en el Rust Belt. Ellos, hace 10 años, empezaron a tener una crisis muy grande. Bueno, me olvidaba de mencionar que por esa existencia de las fábricas, la clase obrera norteamericana se organizó. Esa fue la sede de las grandes unions, de los sindicatos, que a su vez fueron la gran base del Partido Demócrata durante años. Zona totalmente demócrata. Hace 10 años esto empezó a resquebrajarse. Asomó la tercera revolución industrial con la robótica, la inteligencia artificial, la conectividad, etc. Y las antiguas fábricas colapsaron. La clase obrera norteamericana, que en esos estados sobre todo es gente blanca, con poca formación, con poca educación formal, entraron en crisis. Y esos estados que eran eternamente demócratas son los que le dieron el triunfo al señor Trump hace 4 años. Él tuvo el olfato de ir allá y decir: oye, yo quiero que las fábricas vuelvan, quiero que no haya más maquila. Y Trump representa los valores de la sociedad antigua. Esas bases del Rust Belt son bases básicamente blancas, racistas, poco educadas, y fueron la gran base que le dio el triunfo a Trump. Son los estados en los que esta vez también Trump se
la vez pasada ganó con 0.1, con 0.2, con 0.3 en estos estados y obtuvo 55 delegados que le hicieron presidente. En este año la cuestión varió y perdió por 0.2, por 0.3, o sea, hay una especie de empate ahí entre una gran cantidad de gente que está molesta con la revolución de la inteligencia y otra gente que la quiere implantar. Esa fue la derrota de Trump en este año y el triunfo de Trump hace 4 años. Pero eso tiene que ver todo con esta sociedad de la Internet. Jaime, ¿cómo ves la gobernabilidad justamente de Estados Unidos por lo que estás planteando, justamente por lo que ha representado Donald Trump, lo que representa Joe Biden? ¿Cómo ves estos 4 años que vienen con las políticas que va a aplicar, que aplicaría Joe Biden, la gobernabilidad en particular? La gobernabilidad del mundo está en grave entredicho. Estados Unidos felizmente es un país con instituciones muy sólidas. Si tú miras la solidez institucional de los países, les va a ser distintos. Entonces, Estados Unidos es un país que ha tenido una sola constitución en toda su historia. Han habido enmiendas, pero la constitución es la misma. Las instituciones son increíblemente sólidas. De hecho, en estas elecciones no hubo una autoridad nacional como nunca ha habido, son estados independientes. El poder legislativo es completamente independiente del ejecutivo, la justicia también. Son instituciones tan sólidas que cuando el señor Trump quiso sacar a las Fuerzas Armadas a reprimir a la gente en las protestas por la muerte de Floyd, las Fuerzas Armadas le dijeron no, nosotros no podemos reprimir a la gente según la Constitución americana, y no salieron. Fue casi una sublevación de las Fuerzas Armadas en contra de un señor que quería romper las instituciones, pero Estados Unidos es así, es muy institucional. Yo creo que el desafío de lograr que la tercera revolución industrial no afecte a la gente es muy grande, es muy difícil. De hecho, durante la pandemia hubo una gran producción de papers y de estudios acerca del avance ya de la cuarta revolución industrial. La robótica está avanzando a una velocidad descomunal. En Corea del Sur se instaló una enorme cadena de establecimientos, de cafeterías, manejados íntegramente por robots. Un robot es capaz de atender a 700 clientes cada 10 minutos. Claro, ¿esto qué supone? Decenas de cafeterías que no tienen ni un solo empleado. Es un problema grave. En la pandemia, este tipo de cafeterías, al no tener contacto humano, tuvieron un gran éxito. Eran robots, tú no podías infectarte con el virus ni con nada. La cuarta revolución industrial, que es la incorporación masiva de la biotecnología y la robótica, va a complicar más las cosas. Estamos en un momento de transición del mundo muy complicado. Y bueno, hay algunos, como los demócratas, que están identificados con ciertos valores de la nueva sociedad, que tienen que ver con la no discriminación a otras religiones, a las minorías sexuales, la incorporación masiva de la mujer a la sociedad, el respeto a la naturaleza, a la vida en el planeta, a los animales, las ciclovías, todo este tipo de cosas, que por cierto en Mendoza vi que se están haciendo iniciativas para impulsar ese tipo de reforma, y me parece excelente. Los otros son partidarios de lo contrario, o sea, el White Power, que ha respaldado a Trump, estos grupos racistas que creen en la supremacía de la raza blanca y dice que los latinos y los negros somos seres inferiores, están en el otro extremo, están totalmente en la discriminación. A la larga, lo que hay en el mundo es una oposición entre el progreso y posiciones muy reaccionarias. En Argentina tenemos personas que quieren volver a la Edad Media y no parece eso muy sensato. O sea, no es sensato en el mundo tratar de que la gente de las ciudades vaya al campo.
eso, el último que quiso hacer fue Pol Pot en Camboya y mató al 25% de la población. No hay cómo. Hay un proceso creciente de urbanización y de crecimiento de la ciencia que es distinto de eso. No cabe invadir la tierra y llevar a la gente de la ciudad al campo, porque simplemente se muere. No estamos hechos ya para eso. No cabe, algo muy importante, no cabe restringir la libertad de prensa, la libertad de expresión. Fíjate que en eso, la candidatura de Biden tuvo el apoyo de la casi totalidad de la prensa norteamericana. Estuvieron en su contra únicamente los medios que pertenecen a Robert Murdoch, que son Fox Televisión y The New York News. Pero todos los demás estuvieron con Biden. O sea, no es posible esta gente anticuada que cree que hay que someter a la prensa, que hay que impedir que sea libre, que hay que impedir que produzca nuevo pensamiento, porque eso no es la parte del nuevo mundo. El nuevo mundo funciona con esas libertades que, como uno de ustedes decía, hacen al mundo más ingobernable, pero ese es el progreso de la humanidad. Era mucho más gobernable en la Edad Media cuando había reyes absolutos y obispos que mandaban en todo. Bien. Ahora ya no hay reyes ni hay obispos que manden. Hay gente que vota. Es más caótico, es menos difícil de gobernar, pero lo creo preferible. Bien, Jaime, lo anticipábamos también al comienzo de la entrevista de hablar de uno de los procesos electorales también de Bolivia. Me interesaría saber mucho su opinión sobre qué es lo que ocurrió en Bolivia y esta victoria contundente del delfín de Evo Morales, de Luis Arce. Estudié detenidamente el tema de Bolivia hace un poco más de 2 años y las posibilidades de Carlos Mesa de ganar eran muy amplias, muy amplias. La gente estaba cansada de Evo, como se cansó en su momento de Menem, como se cansó en su momento de Fujimori, como se cansó de Correa. La gente de las democracias actuales no aguanta presidentes que duren demasiado. Cuando duran demasiado deben ir a las Fuerzas Armadas y producir dictaduras militares como las que hay en Venezuela y Nicaragua. Era posible que Mesa gane esas elecciones. ¿Qué ocurrió? Mesa hizo una campaña muy anticuada, él fue vicepresidente de Sánchez de Lozada, es una persona de edad, y lucía muy anticuado en su comunicación. Evo le ganó con algo menos de 10%, se armó el lío por el mal recuento de los votos. Finalmente hubo un golpe de Estado porque la señora que subió al poder después de Evo no subió porque la asamblea le designó o alguien le designó. Es una señora que subió al poder porque la policía le dijo a Evo o se va o no le protegemos más y dejamos que la linche. Esa es la forma de dar golpes de Estado de los militares desde que acabó la Guerra Fría. Evo huyó, vino el gobierno de esta señora que empezó su mandato con una Biblia en el Palacio Quemado, diciendo que terminaría con las creencias indígenas en Bolivia. Ella proviene de Santa Cruz, que es una zona de Bolivia muy distinta del altiplano, en la que existe otra cultura, otra forma de ver las cosas y en la que hay mucha gente racista que está en contra de los indígenas del altiplano, que son la mayoría del país. Esta señora se dedicó a perseguirle a Morales y lo persiguió de una manera muy grande. Esto victimizó a Morales, potenció al nuevo presidente, que era su candidato, que fue un buen ministro de Economía, es un tipo sensato que manejó bien la economía en el gobierno de Morales. Y entonces terminamos con Arce de presidente. No creo que Arce sea una continuidad de Morales. Hubo un gesto que a mí me sorprendió por lo violento. No invitarle a la toma de posesión a Morales me pareció excesivo, o sea, muy raro. Es del mismo partido, es el líder
Yo lo que creo es que Arce va a ser un gobierno distinto, que no hay como ponerle una sola bolsa a todos los que son de izquierda o son de derecha. No. Arce va a tener un gobierno, creo yo, más sensato que el de Morales, y por lo que veo va a haber una distancia entre él y Morales. Los países presidencialistas no pueden ser bicéfalos. Siempre quien es elegido presidente cree que le han elegido presidente. Y cuando cree que le han elegido presidente, considera que él debe tener el poder y no otras personas. Entonces, Arce va a ser un presidente autónomo y veremos qué pasa. Pero la gran jefe de campaña de él fue la señora que ocupó por un tiempo el Palacio Quemado en un golpe rocambolesco, que era una persona que no hizo otra cosa que perseguir a Morales. O sea, ella y algún otro presidente latinoamericano fueron los más desprestigiados y más rechazados de América Latina. Una presidenta con tanto desprestigio, además, tuvo la barbaridad de apoyarle a Carlos Mesa, con lo cual le hundió. 10 días antes de las elecciones, las encuestas decían que sí, iba a ganar Arce, pero llegaba al 50% con las justas. El apoyo de la señora esta, y también de algunos antiguos políticos como Tuto Quiroga, que es un buen tipo, un tipo inteligente, pero es la vieja política, están los bolivianos hartos de esa vieja política. El apoyo de Tuto y de la presidente acabó de hundir a Mesa y le puso en esa situación tan desventajosa. La gente está harta de la vieja política, y también en Bolivia, en todo el mundo, hay la percepción de que se necesita un cambio, que es lo que se ha generalizado en el mundo. Jaime, antes de cerrar, quería preguntarte qué importancia crees vos, qué relevancia pueden tener las elecciones municipales en Brasil, las que tiene que afrontar ahora Jair Bolsonaro, y cuál es la proyección que ves de su gobierno para el año que viene. El fenómeno de Brasil es bastante incomprensible. Lula era una persona que comunicaba sentimientos, comunicaba afectos, era un líder muy popular. En una encuesta que hicimos 15 días antes de las elecciones de 2010, preguntamos, ¿usted votaría por cualquier persona que quiera Lula da Silva? Y dijo que sí, el 60% de la población. O sea, lo adoraban a Lula. Dilma tuvo un gobierno duro, ella tiene un modelo duro de comunicación, y cuando se reeligió, en cuanto tomó nuevamente el mando, tomó medidas económicas brutales, que eran lo contrario de lo que Dilma había anunciado durante la campaña. Esto llevó a todo este lío después de la destitución de Dilma, la persecución contra Lula, que fue una barbaridad, y el triunfo de Jair Bolsonaro, que es un outsider, un tipo que está fuera de la política, que dice, como Trump, cosas absurdas, y que gana votos mientras más absurdo es. Es gente que cuando dice la brutalidad, como sus seguidores están en contra de todo, dice, ah, qué bien, dijo, esto está buenísimo. Bolsonaro se ha mantenido en el poder, yo no tengo ninguna simpatía con sus puntos de vista. Las elecciones municipales próximas van a enfrentar a gente que sigue a Bolsonaro, a gente que sigue a Lula, y probablemente también habrá un resurgimiento del el Partido Socialista de Brasil. Doria lo está rehaciendo. Será una elección de calentamiento, a ver qué pasa. Mi impresión es que en las próximas elecciones presidenciales tendrá espacio alguien que esté dispuesto a superar tanto al PT como al experimento populista de derecha de Bolsonaro. Perfecto, Jaime, realmente un placer poder hablar con usted y entrevistarlo, y por supuesto si pudiéramos entrevistarlo nuevamente en base a lo que pueda llegar a pasar el año que viene en las elecciones de Ecuador, también vamos a estar convocándolo. Perfecto, muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes. Muy amable, Jaime.
Con nosotros Jaime Durán Barba, analista político, asesor, dándonos una perspectiva integral con distintas lecturas, con muchas interpretaciones sobre los procesos electorales que se han dado en Latinoamérica, siendo eje en las elecciones de Estados Unidos, pasando por Chile, por Bolivia y por Brasil. Exactamente, hablamos un poco de todo, también de qué es lo que puede llegar a venirse con el gobierno de Joe Biden, qué fue lo que pasó en Chile, que está relacionado, como él decía, a la tercera revolución industrial, y también qué fue lo que influyó en cierta forma a que Luis Arce tuviera una contundente victoria en las elecciones del 18 de octubre y qué es lo que puede llegar a pasar este domingo en las elecciones municipales de Brasil. Bien, de esta forma vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero antes te comentamos que te vamos a poner en valor lo que te anticipamos hace un ratito. Una propuesta muy interesante para que puedas analizar los procesos electorales con un documental muy interesante. Exactamente, vamos a estar viendo The Great Hack. En un ratito nada más vamos a comentarlo, pero no te anticipamos más nada para que vuelvas a estar con nosotros. Y también en el próximo bloque vamos a estar hablando de este segmento de medio ambiente en esta puntualidad con respecto al plástico y cómo contamina el medio ambiente, las bolsas de plástico y demás. En un ratito nada más. Seguimos en Enlace Internacional, como te anticipamos y como acostumbramos a hacer todas las semanas, ponemos a disposición un video con conceptos en materia de medio ambiente. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con la palabra de la licenciada en Medio Ambiente, Florencia Strugo, quien nos habla un poco de lo que representa el plástico. Qué es lo que es, qué rol ha cumplido y cuál es la realidad en relación a esto que representa un desafío tan importante para el medio ambiente. Desde los años 50 la producción de plásticos ha incrementado y es mayor que la de cualquier otro material. Además, estos están diseñados para ser descartados luego de un solo uso. Según la ONU, actualmente consumimos 1 millón de botellas por minuto y 500.000 millones de bolsas anuales. El 70% de estos residuos son vertidos al ambiente, de ellos 13 millones al mar. Para el 2050 se estima una generación de 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos. El impacto que genera es a nivel global, a nivel ecosistémico, desde el recurso agua, aire, suelo y la intoxicación directa de la fauna. Además se han encontrado trazas de microplásticos en nuestros alimentos, como por ejemplo en pescados, en botellas de agua, en sal de mesa. Estos materiales tardan miles de años en degradarse. Por ejemplo, una botella tarda aproximadamente 400 años y una bolsa entre 100 y 400. El poder de cambio está en nosotros, desde las decisiones políticas hasta las acciones individuales. ¿Cómo podemos contribuir? Desde la utilización de bolsas de tela, de bolsas compostables, de botellas reutilizables, en la elección de los materiales reciclables, del packaging, etc. El poder está en nosotros. Súmate. Escuchábamos entonces a la licenciada Florencia Strugo sobre el impacto del plástico en el medio ambiente, cómo contamina y la dificultad de que este tipo, por ejemplo, las botellas de plástico logren ser en algún momento eliminadas del medio ambiente. Exacto, interesantes palabras. Bueno, justamente dándonos este concepto que en realidad lo que buscamos es tratar de pensar un poco y de hacer un poco de introspección en lo que representa esto. Exactamente, la idea es empezar de a poquito nosotros aportando este granito de arena para ver desde la perspectiva individual cómo podemos contribuir a la causa. Necesitamos un medio ambiente no solamente para nosotros, sino para nuestra futura generación. Entonces, bueno, desde este punto, desde este humilde punto de Enlace Internacional, siempre abordar los aspectos de medio ambiente para generar conciencia. Y agradecer además a todos los profesionales y amigos que aportan sus conocimientos justamente para poder llegar a todos. Exactamente. Ahora, bueno, nos vamos a ir como lo prometimos y como hacemos
volvemos todos los sábados a lo que es la producción artística. En esta ocasión lo que hemos traído es un documental de Netflix que fue estrenado en el año 2019 que se llama The Great Hack o Nada es Privado, que también así lo pueden encontrar más fácil en la plataforma. Esto ya nomás vamos a meternos en este análisis del documental, pero los invitamos a que vean el tráiler. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Una propuesta interesantísima, hiperpolémica. La verdad que en su momento cuando estrenó puso en jaque a todo el mundo, podríamos decir, en el sentido de que brindaba información, generaba críticas, pero además justamente ponía en discusión esta idea de hasta dónde somos independientes, hasta dónde llegan, hasta nuestra privacidad máxima y hasta dónde nosotros permitimos también que acceder a esto. Y por ahí, ¿a cambio de qué? Nosotros damos nuestros datos a cambio de qué. Tal cual. Pero aparte poner en valor hasta dónde somos manipulables inconscientemente con toda la información que brindamos y para qué puede ser utilizado justamente esto. Exacto. Vemos que en este caso ha sido políticamente utilizado de una forma muy concreta. Exactamente. Este documental, como bien decías vos, generó muchísima polémica. Esto se estrenó en el año 2019, pero está basada en el contexto del escándalo de Cambridge Analytica y de Facebook. La cuestión que este documental va narrando la historia a partir de las voces de los protagonistas. Por un lado tenemos al profesor David Carroll, quien es un profesor de medios digitales y de desarrollo de aplicaciones que inicia una demanda contra Cambridge Analytica. Todo esto todavía no había salido a la luz, todavía no había estado en moda directamente. Inicia una guerra legal en contra de Cambridge Analytica para obtener los datos que esta empresa tenía sobre él. ¿Por qué? Porque había visto en un artículo de Channel 4 también que le habían hecho una cámara oculta en donde desde Cambridge Analytica admitían tener 5.000 datos de los votantes estadounidenses. 5.000 datos que son lo suficientes como para poder generar toda una ciencia de datos y de esta manera poder establecer patrones de conducta y manipular a los distintos votantes apuntando puntualmente a aquellos que son los indecisos directamente. Entonces te muestra por un lado a David Carroll, por el otro lado tenemos a Brittany Kaiser, quien era la senior también de Cambridge Analytica, había sido la número 2 de esta empresa y además muy amiga de Alexander Nix, quien era el CEO de esta compañía, quien
termina siendo una de las informantes y dando cuenta de la interferencia por parte y cómo había articulado esta empresa diferentes campañas electorales en las elecciones de Trump del año 2016 y del Brexit. Entonces, ella termina corroborando y mostrando información veraz de que efectivamente habían estado elaborando a partir de datos de distintos usuarios de Facebook, cómo habían articulado campañas de desinformación en algunos puntos, de fake news y de distintas cuestiones que lo que hacían era manipular la conducta de los votantes indecisos. En esa propia evolución que se plantea también hay un paréntesis chiquitito donde aparece la Argentina, donde hay una referencia muy concreta, pero bueno, te lo dejamos, la verdad que no tiene desperdicio. La verdad que para mí, de lo que yo he visto este año en Netflix, en lo personal, me ha parecido de lo más interesante. Exactamente, si no lo has visto, realmente te lo recomendamos. Y aparte, te va a generar esto de una pequeña llamada de atención, en el hecho de cómo utilizas tus redes sociales. ¿Qué información estás dispuesto vos a dar a cambio de qué? De estas aplicaciones gratuitas. Fíjate qué información estás brindando de tu persona, porque puede ser utilizada en tu contra. Muchas gracias por acompañarnos en esto que ha sido Enlace Internacional. Te esperamos la próxima semana a las 12:30. Muchísimas gracias por acompañarnos y agradezco a Kika Moda por el vestido de hoy, este outfit. ¿Dónde pueden ir a verla? Pueden ir a Martínez de Rosa 723, casi esquina Arístides Villanueva. Entran por el local de Carola Poggio. Tienen ropa para todo estilo de mujer. Gracias.